agradeciendo de corazón, sinceramente, a Converti y a Fátima por traerme aquí. Y en concreto a vosotros y a vosotras, iba a decir compañeros, compañeras, pero tengo que decir amigos y amigas, porque especialmente, y probablemente por lo que me ha pasado en las últimas 3 semanas, desde ayer he vuelto a escuchar la palabra educación y he vuelto a sonreír. Y esto no es telenovela, prometo que no es telenovelero, pero esta es probablemente la última slide que vaya a ver en español. El resto no es una cuestión imperialista o cualquier cosa, están en inglés por lo que me ha ocurrido estas últimas 2-3 semanas y que sinceramente necesito compartir con vosotros después de todo esto que ha pasado. Preparando la presentación un lunes por la mañana, y hace 3 semanas, recibí una llamada de teléfono. Y era muy extraño. Mi pareja, mi compañera, mi mujer, no sé cómo llamarla, ella siempre se enfadaría porque siempre elijo el término que no es el correcto. Pero mi compañera me llama a las 9:30 de la mañana, cuando se supone que ella está en clase con los chicos, él con las chicas. Y resulta que la llamada, que ya de por sí me impacienta, es de ella desde el hospital porque ha sufrido un ataque de ansiedad. Y el ataque de ansiedad la lleva al hospital y 3 semanas después, o sea, bueno, la semana pasada, decide dejar su tarea docente. Yo llevo 10 años estudiando el neoliberalismo y vamos a empezar a hablar un poquito luego del neoliberalismo en la cocina, que es donde a mí me interesa buscar el neoliberalismo, no ahí arriba, no en las reuniones arriba, sino cómo llega el neoliberalismo a nuestra cocina. Y de repente aquel día me di cuenta que el neoliberalismo ya estaba en mi cama. No solo en mi cocina, sino que estaba también en mi cama. Y ahí me preocupé un poco más. ¿Sí? Esto es muy trágico. Yo sé que despierta algunas sonrisas, pero es muy trágico. Es muy trágico en Inglaterra, es muy trágico en el norte y es muy trágico en el sur, como bien sabemos todos. Y aquí es donde está el problema, uno de los problemas fundamentales que Roberto hablaba ayer. Y es que ser profesor, profesora, maestro, maestra, educador, educadora, va contra nuestra propia salud. ¿Sí? No va contra nuestro salario solamente, no va contra nuestras condiciones de trabajo, va contra nuestra salud, contra la salud de nuestros familiares, contra la salud de nuestros amigos. Y yo sinceramente sufrí de manera bastante cruda esto en las últimas 3 semanas. Y vuelvo, vuestro calor, yo creo que el cariño, cada vez que venimos a Latinoamérica, a mí personalmente, como el corazón me late más rápido, el sistema metabólico se acelera y creo que nos devuelve un poco de fuerza. Así que, sinceramente, esto funciona más de allí para acá que de acá para allá ahora mismo. Gracias de verdad porque vuelvo a escuchar educación y me río. Y quiero empezar un poco con la presentación, que voy a intentar hacer más breve porque tenemos problemas de tiempo, imagino. ¿No? ¿Vamos bien? Sí. Planteando un primer interrogante. Y es que hablamos del neoliberalismo, y bueno, John Clark ya dijo hace tiempo que el neoliberalismo se había convertido en un concepto vacío, que no explica. Porque se utiliza tanto que ya parece que todo es neoliberalismo. Cualquier cosa es neoliberalismo. Entonces, desde hace tiempo, siempre antes de empezar cualquier tipo de explicación, me planteo definir qué entiendo yo por neoliberalismo y cuando yo lo use aquí, ¿a qué me estoy refiriendo? Y bueno, y si hay algún tipo de debate, pues luego lo retomamos. Cuando yo hablo de neoliberalismo, me refiero a los procesos que pasan en nuestra vida cotidiana. Y eso es lo primero que de alguna manera dirige nuestra agenda de investigación en mi grupo de trabajo. Nosotros no estamos interesados en definir el neoliberalismo, por supuesto lo tendremos que definir para entenderlo. Nosotros estamos interesados en entender cómo el neoliberalismo se hace, haciendo neoliberalismo. ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuáles son las instituciones, las nuevas, las antiguas, las que se crean, las que se modifican? ¿Cuáles son las personas que están detrás de que todo esto pase? ¿Por qué hay que nombrarlas? No vale con decir el gobierno, porque el gobierno es muy amplio. No vale con decir el Estado, porque como veremos hoy, el Estado ya no es quien era tampoco. A nosotros nos interesa saber quiénes son estas personas que están detrás.
Y cuando miramos a distintas... Si alguien no entiende el inglés, yo lo voy a intentar explicar todo, pero que me paren, que levante la mano y traducimos directamente o yo lo vuelvo a explicar. Y no, pido disculpas por no haber tenido tiempo para traducirlo. Cuando hablamos de neoliberalismo nos encontramos principalmente en la literatura con dos corrientes distintas que algunos nos intentan decir que son totalmente incompatibles, pero que para mí, de alguna manera, se pueden trabajar de manera conjunta. Hay un grupo de académicos, de pensadores, que hablan del neoliberalismo con N mayúscula. Este es el neoliberalismo, de alguna manera, que proviene de una corriente más neomarxista y que entiende el neoliberalismo como precisamente una teoría político-económica que se desarrolla en prácticas que están basadas en el desarrollo de lo que todos ya sabemos: el libre mercado, la libertad individual, el libre comercio y la propiedad privada. Esta definición de neoliberalismo nos permitiría coger a todos los países y, en función de su legislación, cuantificar cuán neoliberales son. Chile, infinitamente neoliberal. Bolivia, parece que Bolivia va cayendo, ¿no? Como nos explicaba Roberto ayer. Y al final podríamos tener un ranking, tanto que nos gustan los rankings, de los países en función a cuán neoliberales son y jugar con esto. Esta versión es importante, es interesante y de hecho la hemos manejado mucho en nuestras conversaciones durante estos días. Pero hay una segunda parte del neoliberalismo que a mí quizás me interesa más. Me interesa porque es lo que me ha pasado a mí estas últimas 3 semanas, sin la que yo sería incapaz de explicar cómo el neoliberalismo llega, como hemos dicho, a mi cocina, a mis cajones, a mi almohada, a mi sábana. Y es la del neoliberalismo con N minúscula, con N pequeña. Esta es una versión más Foucaultiana, que de nuevo para mí no son incompatibles, que se centra en el análisis del neoliberalismo en función de aquellas estrategias, de aquellas tecnologías políticas que se desarrollan para que nosotros pensemos de una manera determinada, como ciudadanos, como maestros, como maestras, pero también, como hemos dicho antes, como amigos, como padres, como madres, como todo lo demás. Se trata, por lo tanto, de entender cómo hacemos que un padre o una madre genere un concepto de educación que la lleva o lo lleva a elegir esta escuela en vez de aquella otra. Porque el gobierno no te dice, elige una escuela, elige esta o elige la otra. El gobierno genera una serie de tecnologías ahí alrededor, un ranking, una zonificación concreta de la ciudad, una política geográfica y demográfica que pone a los pobres en un sitio y pone a los ricos en otro, que los permite que se junten, que termina generando formas de pensar. Y son estas formas de pensar las que de alguna manera configuran lo que podríamos llamar el nuevo ciudadano neoliberal. Porque existe, y porque nosotros entramos con todo esto, cuando vamos al shopping, cuando vamos a todo, ¿no? Cuando navegamos por internet y todo lo demás. Por tanto, para mí, cuando analizamos las prácticas de comercialización de la educación, de financiamiento, financiarización de la educación, tenemos que, de alguna manera, enfrentarnos a todas las dinámicas que vamos a encontrar desde estas dos perspectivas. Intentar desenmascarar el funcionamiento, tanto en la estructura, el neoliberalismo con N mayúscula, como en las prácticas que desarrollamos, o si queremos, los distintos modos de subjetividad, las maneras en las que nos entendemos como sujetos, en las prácticas cotidianas en las cuales nos relacionamos. Y tenemos múltiples ejemplos de la construcción del ciudadano neoliberal a muchos niveles. En Inglaterra hay un programa de televisión, no tenemos tiempo de pasar el vídeo, pero lo vimos en Brasil, en el cual hay creo que habrá en otros países aquí, hay en televisión una competición para ver quién hace dulces. Y esto es una competición de cocina, en definitiva. ¿Sí? Lo conocéis, ¿no? Lo tenéis vosotros también. MasterChef y todo eso. Claro, ahora, la nueva versión de MasterChef no... A ver, que nos vamos todos con... Sí, la nueva versión de MasterChef no son profesionales que compiten entre ellos mismos. La nueva versión de MasterChef somos nosotros. La abuela, la viuda del soldado, el albañil, la madre y la ama de casa, el papá que se quedó sin trabajo y está en el paro, que va a MasterChef y compite ahí, ¿sí? Por lo tanto, hay una lógica nueva en la cual cocinamos por este tipo de motivos. Y yo cuando voy a casa de mis amigos a comer,
lo que hay es como una especie de competición entre nosotros, a ver quién preparó. Y entramos en conversaciones sobre la comida, en la comida, sobre cómo preparaste esto, qué especias le echaste, cosas que antes no hubieran ocurrido. Antes hubiéramos utilizado la comida para hablar de otras cosas. Parece una tontería, pero el mecanismo cambió la manera en la cual nos relacionamos con gente cuando comemos. Y los temas de los que hablamos. Y las medidas o el por qué yo invito a gente a mi casa a comer. Y el para qué. Y cómo lo utilizo. ¿Sí? Y de una comida siempre sale otro que quiere preparar la comida porque, claro, ahora te voy a enseñar yo que mi receta es más buena que la tuya. ¿Sí? Bueno, eso pasa en comida, eso pasa en baile, en la danza. Y tenemos programas de bailar. Y ya no bailamos por gusto, por expresión. Bailamos para hacer un performance, para lucirnos. ¿Sí? Mi abuela no cocinaba para lucirse. Cuando mis padres bailaban, no bailaban para lucirse. Pero mi hermano, los niños que yo veo, los chicos cuando voy fuera, ahora parece que ya sí, y todos empezamos de alguna manera a manejarnos en esto. Encontrar pareja es otro tipo de esto también. eHarmony, todos los dating sites, nos fuerzan a neoliberalizarnos en el espacio amoroso. Yo soy bueno por esto, por esto, por esto, por esto. Y el nuevo eHarmony te busca el mejor match. Hace un ranking y te selecciona personas con las que él cree que tú tienes que hablar. Porque este es el perfect match, el perfect dating, ¿ok? ¿Sí? Yo no sé si alguien está en este tipo de foros, pero si está en el foro se ve claramente. De nuevo, son este tipo de prácticas que entran, a las cuales no les prestamos tanta atención, pero que configuran por completo las dinámicas sociales que desarrollamos. ¿Con quién me caso? ¿Con quién salgo? No me caso si no quiero casarme, pero bueno, ¿con quién me relaciono? ¿Con quién cocino? ¿Con qué como? ¿Qué hablo cuando como? ¿Qué digo cuando bailo? ¿Qué tengo que hacer? Y todo esto tiene para mí una implicación directa en cómo entendemos la educación y en lo que está pasando en nuestras escuelas. Y lo que yo planteaba hoy solamente es hacer una especie de revisión de algunos ejemplos fundamentales dentro de los múltiples ejemplos a los cuales hemos ido encontrando a lo largo de nuestra investigación, que de alguna manera ponen esto de manifiesto. Hace ya algún tiempo nos encontramos con una nota en el periódico, en el New York Times, que a mí me hizo pensar mucho, de hecho me preocupó bastante. Esto lo escribe Mr. Schultz. Y Mr. Schultz dice precisamente que esto, nosotros, como ciudadanos corporativos del mundo, voy a hacer una pequeña parada ahí, porque ya no entiendo qué es esto, porque hay dos tipos de ciudadanos entonces, o tres, o cuatro, no sé, pero hay uno que son ellos, que son los ciudadanos corporativos del mundo, y yo tendré que ser otro. No sé cuál es, ¿vale? Pero bueno, sigue, dice, es nuestra responsabilidad como ciudadanos corporativos del mundo servir a las comunidades con las que hacemos negocio. Y aquí me tengo que parar otra vez, porque ha utilizado una palabra bastante fuerte, que en temas de filosofía política es muy fuerte, este concepto de la responsabilidad. Ayer Roberto hablaba de que era la responsabilidad del gobierno, del Estado. Ahora este tipo nos dice que no, que es su responsabilidad servir a las comunidades con las que hacen negocio. Y mediante, ayudar a mejorar, por ejemplo, la calidad de la educación de los ciudadanos, el empleo, la salud, la seguridad y, en general, cualquier aspecto de sus vidas cotidianas. Ojo, lo que está diciendo este hombre es muy fuerte, porque lo que está diciendo es que lo que antes hacía tu gobierno, ahora lo voy a hacer yo, porque es mi responsabilidad. Ojo, no lo hago porque tú me lo pides, lo hago porque tengo que hacerlo, que también es relativamente importante. Esto no es nuevo. Bueno, pequeño paréntesis aquí, Mr. Schultz, que parece un fantasma, es el CEO, el director de Starbucks, la multinacional del café, para que más o menos situemos el punto. Esto que dice Schultz no es nuevo, esto ya lo decía Bill Gates hace años. De hecho, Bill Gates lo defendió en el foro de Davos, delante de 200 y pico ministros, y él, de alguna manera, hablaba y ya señalaba que el capitalismo tal cual lo conocíamos está mal. Que el capitalismo tal cual hemos conocido ha dejado a muchas personas fuera. Ojo, cuidado, estamos hablando de quizás el que en aquel momento era el hombre más rico del mundo, que de alguna manera reconoce públicamente que el capitalismo está mal.
Y bueno, en este foro todos estamos en contra del capitalismo, pero ahora resulta que Bill Gates también está en contra del capitalismo. Esto no engancha. Lo que pasa es que él le explica, y él dice que el problema no está en la filosofía del capitalismo, sino que el problema está en el modelo en el cual o sobre el cual se ha montado. Él dice que el profit, el beneficio económico, puede ayudar. De hecho, hay que volver a situarlo en el centro. Pero hay que situarlo en el centro y trabajar con distintos actores para que, utilizando ese mismo mecanismo, desarrolle lo que podríamos llamar desarrollo social o desarrollo económico sostenible. Esto es lo que, de alguna manera, Bill Gates nos plantea aquí. Claro, él no hace un análisis, como tampoco hace Mr. Schultz, un análisis de por qué ellos son las personas más ricas del mundo. De cómo ese capitalismo que no funcionaba los ha llevado a estar ahí arriba para ahora plantearse ellos como ciudadanos corporativos del mundo la responsabilidad de cambiar lo que pasa en todas nuestras habitaciones, en todas nuestras instancias en casa. Claro, volviendo quizá a lo anterior y volviendo y retomando sobre esto, una de las primeras preguntas es, ¿quién es un ciudadano corporativo del mundo? ¿Cuáles son? Porque quiero saber los nombres. Segundo, ¿cuál es su rol y cuál va a ser su nueva relación con los gobiernos? Para que, por lo tanto, entendamos en tercer punto cuáles van a ser sus nuevas funciones, qué es lo que quieren hacer, hasta dónde o a dónde nos quieren llevar. Gates no se inventa esto tampoco. Ya Adam Smith hace mucho tiempo sacó aquello que probablemente todos habéis escuchado ya, de que no es por la benevolencia del carnicero que yo tengo carne de calidad en mi mesa, sino que es precisamente por el egoísmo del carnicero que tiene que forzarse a ofrecerme la mejor carne para que yo vuelva a comprársela. Esta es la mentalidad que Gates intenta trasladar con lo que él llama, a partir de aquí, el capitalismo creativo. El capitalismo está mal. Lo que necesitamos es capitalismo creativo, por si acaso, ¿vale? El capitalismo creativo es, como él lo define, una aproximación donde, y ojo que aquí está el punto fundamental, gobiernos, empresas y non-profits o ONGs, fundaciones, charities, organizaciones caritativas, trabajan juntos para, utilizando los mecanismos de mercado, traer más igualdad social. Y ahora, olvidándonos de la segunda parte que nos parece más familiar, vamos a centrarnos en la primera. Y es esto de que, según Gates, los gobiernos, el sector privado y el sector terciario tienen que trabajar de manera conjunta, tienen que compartir un modelo, tienen que compartir un planteamiento económico, social, político. Y uno pensaría, bueno, ¿y quién se cree esto? ¿Quién lo desarrolla? Bueno, el primer ministro británico no tarda mucho en sacar su primera propuesta de capitalismo creativo en marcha, en movimiento, y saca lo que él llama la Big Society. La Big Society es la sociedad grande. Igual, había sociedad pequeña, lo que nosotros ahora, los británicos, creemos es sociedad grande. Claro, esto lo plantea el Partido Conservador, que, volviendo un poco a la lógica de Roberto de ayer y entendiendo un poco el mapa político inglés, si al Partido Laborista hay que situarlo en función a sus prácticas de los últimos 10 años dentro de las posiciones del Partido Conservador, porque es lo que ha estado desarrollando desde la tercera vía de Anthony Giddens, la manera en la que se le releyó, la privatización de los servicios públicos, la continuación del plan político de Margaret Thatcher. Entonces, el gobierno conservador, de nuevo, siguiendo a Roberto, tendríamos que llamarlo como conservaturísimo o algo así, ¿no? Como él planteaba ayer. Entonces, como decía, el primer ministro se inventa esto de la Big Society, y la Big Society precisamente es cambiar la forma en la cual los sistemas públicos en el Reino Unido, en Inglaterra en concreto, y en Gales, porque el resto funcionan de manera independiente, van a funcionar a partir de ahora. Y es de nuevo pidiéndole ayuda al sector privado y al sector caritativo fundacional para que desarrolle
aspectos claves de la política pública en el Reino Unido. Y aquí nos vamos a detener en un momento. Bob Jessop plantea, aquí abajo, que en lo que estamos no es en un momento en el cual la mano invisible, el mercado, opera, sino que lo que estamos es en un momento en el cual la mano invisible, o a la mano invisible, el Estado le está dando un apretón de manos. Y por lo tanto, Estado y mercado empiezan a funcionar de manera conjunta. Esto genera modelos que son distintos a los modelos con los cuales hemos analizado la política hasta ahora. Hasta ahora teníamos dos planteamientos fundamentales. Uno, el planteamiento de mercado. Aquí a vuestra izquierda. Tendría que haber estado a la derecha, imagino, pero bueno, era mi derecha, conforme lo escribía. El planteamiento de mercado. El planteamiento de mercado lo conocemos todos, un planteamiento anárquico en el cual las personas se relacionan con quien quieren, las empresas se relacionan con quien quieren y cada uno establece contratos sin ningún tipo de control. Yo te vendo A, si tú quieres A, me lo compras y entre tú y yo arreglamos precio, condiciones y todo lo demás, ¿sí? Frente a ello teníamos el otro gran modelo, el modelo jerárquico de los estados de bienestar, en el cual el Estado genera una serie de alternativas, de planteamiento político y desarrolla una serie de instituciones para ponerlo en práctica. En ese sentido es un modelo bastante más jerárquico. Los gobiernos de alguna manera establecen prioridades y como son electos, pues bueno, si no los queremos los echamos y ya vendrán otras nuevas prioridades. Claro, en el capitalismo creativo o en la Big Society de Cameron no podemos situarlo en ninguno de estos dos puntos, porque no enganchan, no es puramente mercado, tampoco es puramente estado de bienestar. Estarían dentro de lo que Bob Jessop llama una situación de gobierno heterárquico. Heterárquico. Y la heterarquía es algo que está entre la anarquía y la jerarquía. ¿Sí? Es un concepto un poco extraño. Se concreta en la generación de redes. Redes en las cuales la política educativa se entiende como un proceso de negociación, no participación directamente, negociación entre múltiples stakeholders. ¿Vale? Esto hay mucha gente que lo ha leído de manera más horizontal, en plan de las heterarquías nos traen mayores posibilidades para la democracia. Pero cuando analizamos el desarrollo de las heterarquías dentro del capitalismo creativo, lo que nos damos cuenta es de que, o como bueno, veremos a partir de ahora, no es de esta manera. Por lo tanto, manteniendo en mente esto de la heterarquía, nos vamos a ir a algún ejemplo de cómo funcionan en práctica. Y si estamos hablando de redes, lo que nos damos cuenta es de que las corporaciones, las nuevas iniciativas o los nuevos programas que surgen están ya organizados en forma de red. Y en forma de red heterárquica. No, en la red no participan los mismos jugadores dentro del mismo campo, sino que lo que tenemos son participantes de múltiples sectores, de múltiples backgrounds. Bridge International Academies, yo estoy convencido de que ya habéis escuchado hablar de Bridge. ¿Sí? Bridge es una compañía for profit, con beneficio de lucro, con ánimo de lucro, que opera principalmente en Kenia, pero que se está expandiendo, como veremos a continuación. Bridge desarrolla escuelas de bajo coste, son escuelas privadas para pobres de bajo coste, el que pueda que digiera la frase completa, porque yo no puedo separarla entre partes, y Bridge tiene capital, o participación de capital, de múltiples fuentes. Y aquí viene la jerarquía, aquí viene la network. Tenemos por un lado a individuos, personas, no cualquiera, por cierto. Tenemos a Bill Gates y a Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook. El dueño de Facebook que, por cierto, ayer anunció que da el 99% de su riqueza a charities. ¿Vale? Ojo, cuando él dice el 99% de mi riqueza a charities, se refiere a esto. A empresas privadas de bajo coste, que desarrollan educación de bajo coste, y a otro tipo de iniciativas, entre las cuales se encuentra la Google Foundation, su propia fundación y todo lo demás. Volveremos luego al tema de la financiación y la participación política, de lo que alguien ha llamado antes, yo creo que acertadamente, el filantrocapitalista. Pero por otro lado tenemos Omiger es una charity del dueño de eBay, que también está en esto.
Tenemos una serie de grupos, como nos hablaba antes el profesor, de financiación de riesgo. Y ojo, cuidado, si la financiación de riesgo invierte en educación es porque la educación es un riesgo. O porque estamos considerando a partir de ahora la inversión en educación en una investigación con algo de riesgo, con algún tipo de peligro. No hay investigación, no hay financiación fácil o gratuita. Pero por último me quería centrar en dos puntos fundamentales. Aquí tenemos el Learn Capital. Learn Capital es una empresa que pertenece al grupo Pearson, como nos hablaba antes Fátima. Y el grupo Pearson está comprando y participando en múltiples ámbitos y en múltiples esferas de la política educativa a nivel general. Volveremos sobre ello a partir de ahora. Y el último que me gustaría señalar, al margen de los que ya conocemos, el IFC, el OIPIC, es DFID. DFID es el Departamento de Asuntos Exteriores británico. Y de nuevo tenemos, en este caso, nuestra lista completa de la heterarquía. Tenemos a individuos, tenemos a filantropía, tenemos a empresas privadas, tenemos a organismos internacionales y tenemos a organismos nacionales, puros, a otros países, que invierten en una empresa privada para que desarrolle, utilizando un mecanismo tecnológico concreto, educación a día de hoy en 4 países distintos a lo largo del mundo. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿quién es el sector privado? Cuando nosotros hablamos de privatización, cuando hablamos de comercialización, ¿quién está detrás de estas empresas? Porque parte de aquí tendríamos que hablar del Estado británico. Nosotros mirábamos, Margaret Thatcher en los años 80 privatiza el sistema ferroviario inglés. ¿Sí? Se vende. Y yo hace no mucho me planteé, porque ahora estamos todos con esto de la renovación del laborismo y todo lo demás, había un chico en un congreso de juventudes socialistas que planteaba la renacionalización de los ferrocarriles ingleses. Porque si hacen tanto dinero, ¿por qué no podemos hacer el dinero para nosotros, ¿no? Y utilizarlo para otras cosas? Y yo me planteé, o me pregunté en aquel momento, ¿y quién tiene? ¿A quién le vamos a quitar los trenes? ¿A quién le vamos a pedir todo esto? Y me di cuenta de que entre todos los grandes inversores del sistema ferroviario inglés hay algo más del 30% que pertenece al Fondo de Pensión Público holandés. O sea, que cuando yo compro un billete de tren, el 30 y tanto por ciento, no es así de fácil, ¿no? Pero imaginemos el juego. El 30 y tanto por ciento de mi billete, como viajero, ¿de acuerdo?, va al fondo de pensión holandés público, que de alguna manera, será redistribuido en función de cómo los holandeses crean. Y tanto ese ejemplo como este empiezan a plantearnos algún tipo de preguntas que son incómodas. Y es que el sector privado no es el sector privado como éramos entendido anteriormente. No es el sector privado capitalista tradicional. En el sector privado están en parte gran parte de la riqueza nacional o de nuestro, si quieres, del tesoro público, de muchos de nuestros países. La Universidad de Liverpool compra una universidad pública en China. La Universidad de Liverpool no la compra con dinero propio. La Universidad de Liverpool la compra con dinero de los estudiantes que a día de hoy en Inglaterra pagan mucho dinero por la matrícula mejor, con el dinero de la financiación pública que reciben. Pero se entiende a sí mismo como un sujeto capaz y en disposición de invertir en bienes extranjeros o nacionales. El agente público comienza a funcionar con la misma lógica que cualquier agente privado tradicional. Y esto es difícil, porque pelearse con Microsoft es una cosa, pero pelearse con mi sistema de pensiones, ¿sí? Volviendo un poco a lo que nos atañe, y ya me estoy llevando demasiado tiempo con todo esto. Perdóname. En Bridge se plantean una cosa, y es que, Learn Capital, estos que hablaba de Pearson, plantean, en algún momento hacen pública cuál es la naturaleza de su inversión, porque ellos invierten en educación. Y de lo que se dan cuenta, efectivamente, es de que esto, principalmente, el 15% de su participación en Bridge, lo llevan a un negocio que es muy rentable, que es el negocio de la generación de escuelas privadas de bajo coste, que no tiene mayor dificultad, en este caso, que la de manejar una cadena
como es Starbucks en este caso, de café en producción en masa. Es lo mismo, o sea, es la misma lógica. Lo mismo que se requiere, lo mismo que Mr. Schultz nos decía al principio, de la misma forma en la que este personaje genera su riqueza, vamos a aplicar esta misma lógica a, en este caso, la provisión de otro tipo de servicios. Y va a ser igualmente productiva. Bridge funciona de la siguiente forma, y solamente lo explico por los que no lo conozcan. Bridge funciona desde California. Y hay un grupo de expertos que genera el currículum. Y se manda de manera prácticamente diaria a las tablets de Nook. Nook es Barnes Noble, una de las grandes empresas publicitarias, bueno, de publicación americana, que desarrolla en su momento su propia versión del e-reader del famoso Amazon o iPad, ¿de acuerdo? El Nook. Entonces, los expertos de Bridge envían el currículum de forma diaria a la Nook de cada profesor. Bueno, vamos a quitar la palabra profesor de aquí. De cada persona que está en el aula con niños y niñas. Y entonces, esta persona hace que los niños y las niñas desarrollen esa serie de ejercicios y los resultados no los analiza esa persona. Los resultados vuelven a la central en Estados Unidos, donde se procesan y analizando los aciertos y los errores de los estudiantes, se reorganiza el currículum del día siguiente, que se vuelve a enviar de nuevo, ¿de acuerdo?, a estas personas, no profesores, no profesoras, no maestros, no educadores, no educadoras, que van a hacer el mismo proceso. Esta es la lógica en la cual funciona Bridge. A lo largo de nuestra investigación, y como señalaba, a partir de ahora surge un actor que hasta ahora no conocíamos. Para todos los anteriores son los usual suspects, los sospechosos de siempre. Pero hay uno que parece que es nuevo, que empieza a llamarnos la atención de manera bastante clara, y creo que el compañero lo planteaba antes, ¿no? El filantrocapitalista. El filantrocapitalista es aquel que funciona de una manera distinta como la filantropía, que viene ya del siglo XVIII, incluso mucho antes, funcionaba tradicionalmente. La filantropía, si queremos, tiene tres pasos fundamentales. En la historia de lo que es la manera en la que entendemos la filantropía encontramos tres pasos fundamentales. La primera es lo que entendemos como la donación paliativa. La gente necesita comer, ahí lleváis no sé cuántos millones de dólares para comida. Y así ha funcionado la filantropía durante mucho tiempo, haciendo casas, haciendo escuelas, dando donaciones de comida, sanitaria y todo lo demás, ¿sí? En un segundo momento se plantearon, iba a decir nos planteamos, pero yo no estaba allí, se plantearon que esto era insostenible y que por lo tanto teníamos que encontrar un modelo en los cuales la donación fuera una donación para el desarrollo. Era aquello del, no le dé el pescado, dale una caña, ¿vale? Enséñale a pescar. Y con eso, por lo tanto, esta persona a partir de ahí puede pescar por sí misma. Y toda la filosofía en torno a la donación, tanto internacional como personal, ¿no?, o empresarial, porque hay muchas de estas fundaciones que pertenecen a empresas, comienza a organizarse en función de este punto. Pero lo que nos plantean a partir de ahora estos nuevos filantrocapitalistas es que esto ya no es suficiente o que podemos hacer más. Ellos lo dirían de la manera de que podemos hacer más con menos. Yo puedo darte algo, pero a la vez generar beneficio para mí mismo. Es lo que llamamos, de alguna manera, la donación con ánimo de lucro. El profitable giving. No hay una palabra directa para traducir esto al español. Y aquí es donde se encuentran todo este tipo de organizaciones a partir de ahora. El filantrocapitalismo implica una nueva moralización de la acción económica. No está mal que yo saque partido de lo que te estoy dando, porque en definitiva te lo estoy dando. Tú ganas y yo gano. No hay problema. Los pobres pueden pagar un poquito, pero pueden pagar también por ir a la escuela. Porque como nos dice James Tooley, los pobres quieren pagar. Y esto lo dice James Tooley en sus vídeos, en sus presentaciones. Los pobres quieren pagar. ¿Por qué tenemos que eliminar la posibilidad de que los pobres paguen? Se dignifiquen mediante la participación en el sector privado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que generar modelos que permitan a los pobres entrar en esta dinámica de consumo de cualquier tipo de servicio, en concreto de los servicios públicos.
¿Sí? Aquí es donde nos encontramos en este nuevo modelo. Esto plantea un punto fundamental, que es lo que algunos de los defensores del filantrocapitalismo han empezado ya a reclamar por parte de los gobiernos. Y es un cambio en el contrato social, en el cual, como decía Mr. Schultz, ellos tienen que tener responsabilidad. Lo que queremos es que las funciones tradicionales del gobierno se abran. Y a partir de ahora, déjennos, por favor. Déjennos que nosotros tenemos las ideas, déjennos que nosotros tenemos el dinero y déjennos que nosotros tenemos la experiencia de todo el trabajo que hemos hecho construyendo organizaciones multinacionales, internacionales, plurinacionales. Y aquí el compañero boliviano me llamará la atención. Y con esto podemos nosotros hacerlo mejor que ustedes. ¿Sí? Esta nueva forma de entender la filantropía tiene, por lo tanto, una nueva necesidad. Y es que si de alguna manera yo tengo que hacer beneficio con el dinero que yo doy, lo que tengo que tener es nuevas formas de medir, de prever cuánto dinero vamos a poder generar con lo que yo invierto. Y hay una serie de compañías nuevas, de servicios asociados a esta nueva dinámica del filantrocapitalismo, que lo que se plantean es ofrecer servicios a todos aquellos que tienen en mente hacer donaciones de algún tipo. Y Geneva Global es una compañía que efectivamente hace esto. Se acerca a las fundaciones, se acerca a los grupos caritativos y les dice, si tú quieres invertir, yo puedo hacerte un plan de mercado para tu inversión. Si tú quieres ir a la India a poner escuelas, yo no te preocupes que yo te preparo un análisis sobre la situación de la educación en la India, un análisis de cómo sería más fácil que tú entraras, que tú desarrollaras el modelo. Y esto es lo que hace Geneva, en definitiva. Provee servicios personalizados a individuos, fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro y corporaciones a nivel mundial, ayudándolos a adquirir los goals, los objetivos que se hayan planteado dentro del campo del desarrollo. Y de nuevo lo que nos empezamos a encontrar es que con este tipo de modelos cada vez hay más actores, tanto en el plano internacional como en el plano nacional, que empiezan a plantearse esto como un ámbito que efectivamente puede resultar bastante beneficioso. En el caso de Brasil, y solo por traer alguno que está cerquita nuestra, hay una nueva compañía, Gera, que está basada en Río de Janeiro, y cuya directora, o una de sus directoras, es una señora que se llama... Lo digo por si alguien la conoce, que a mí me resultaría interesante conocerla yo también. Se llama Duda Falcao. ¿Alguien la conoce? ¿A Duda? Bueno, Duda es la codirectora del grupo Eleva Tu Casao, que también está desarrollando escuelas privadas por otro lado, y por lo tanto recibe financiación de su propia empresa. Pero por otro lado, Duda trabajó para el gobierno de Río de Janeiro durante los años 2009 y 2010. Y aquí tenemos otro punto fundamental de este aspecto del filantrocapitalismo, y es que empezamos a ver cómo individuos se mueven desde un espacio al otro, y con ellos llevan todo lo que Bourdieu llamaría el capital económico, el capital cultural, aprendieron mucho estando en el gobierno, saben mucho y conocen a muchas personas. Y es solamente analizando este tipo de movimientos y sabiendo quién va o quién viene de dónde, que podemos empezar a entender por qué esta gente parece que acierta cuando actúa. Y hay muchos casos de este tipo, en concreto. Yo quiero plantear a partir de aquí lo que son quizás las nuevas líneas de trabajo que estamos teniendo, la nueva conclusión, o esto sale en un artículo que publico ahora y que espero que muchos compañeros me peguen mucho por plantearlo de esta manera, así que si empezáis a pegarme vosotras, mejor, así me entreno. Y de alguna manera está basado en la pregunta de quién es el Estado. Y aquí quiero hacer una pequeña parada, porque el Estado no es el gobierno. Porque siguiendo esta lógica, el Estado son muchos más. El Estado es Gates, el Estado es Bridge, porque de alguna manera son las personas que están desarrollando los servicios públicos de un país. Y eso es lo que yo entiendo como Estado. El gobierno, por tanto, se convierte en un actor más dentro de una densa red de, como hemos dicho, heterárquica, de players, de actores.
Entonces, por lo tanto, ¿cuál es el rol del gobierno? El nuevo rol del gobierno dentro del Estado en configuraciones en red. ¿Cómo vamos de tiempo, Fátima? ¿Vamos bien? ¿Sí? El primer caso que hemos visto, nosotros hemos identificado tres configuraciones en las cuales los gobiernos se relacionan con redes de manera distinta. Ojo, esto es muy importante para cuando vayamos a nuestros gobiernos a pedirle responsabilidad o a esperar cosas de ellos, de lo que pueden hacer, o a plantearle ideas, entender muy bien cuáles son las limitaciones y los contextos en los cuales los gobiernos desarrollan su actividad, en este caso. El primero, que es quizá uno de los más sencillos y que nos resulta bastante común, es el momento o es la situación en la cual la apropiación del gobierno se desarrolla mediante la creación de redes. Esto lo llamamos nosotros el espacio político en el cual la red se convierte en una tecnología política. El segundo es el gobierno con o al lado de redes. Y este es el momento en el que la red se considera como actor político. Lo voy a explicar en un momento. El último es gobernar dentro de redes. No es que tú la generas, no es que tú gobiernas al lado, sino es que tú estás dentro de la propia red, y aquí la red se convierte en un hacedor de Estado, en un creador de Estado. Uno a uno, y solamente por mirarlo de manera rápida y 10 minutos. Perfecto. No perfecto. Bueno, bien. El primero, como hemos dicho, es el espacio en el cual el Estado genera la red. Un ejemplo muy concreto, el programa de Academies y Free Schools en el Reino Unido, en Inglaterra. El gobierno genera un espacio en el cual toda una serie de actores puede aplicar para desarrollar, para coger escuelas y gestionarlas a partir de ahora. Por lo tanto, el Estado se queda fuera, abre el espacio y genera las condiciones para que esto ocurra y plantea las reglas del juego. Pero a partir de ahí deja que cada uno haga lo que quiera y que la red se consolide o se cree. ¿Esto queda más o menos claro? ¿Sí? El modelo más sencillo, como decía, en este caso es el de la Academies and Free Schools, que es totalmente similar al modelo de charter schools en Estados Unidos. Ojo, que el otro día haciendo investigación encontré la primera charter school llamada Paulo Freire Charter School. Sí, está, o sea, está. Hacer Google, que sirve para todo esto, y os encontraréis con la primera charter school, la Paulo Freire Charter Schools en Estados Unidos. Lo digo por si en el centenario de su nacimiento queremos hacer algún tipo de mención a esto. Las academies y las free schools funcionan de una manera bastante directa. Es sacar a la escuela del control de la comunidad local, o sea, de la autoridad local, y hacer que cada escuela se relacione directamente con el ministerio. Las escuelas salen a concurso, en un primer momento eran solo las escuelas que fallaban, a partir de ahora son todas las escuelas que quieran, pueden entrar en este régimen. Salen a concurso y algún tipo de proveedor de filantropía, empresa privada, desarrolla a partir de ahí la gestión del centro. Ojo, que le decía David antes, la defensa que ellos hacen de esto es que la escuela sigue siendo gratuita. ¿Sí? Y aquí tenemos un problema con la gratuidad muy fuerte. Porque bueno, si al taxpayer, al pagador de impuestos, no le va a costar más dinero. ¿Dónde está el problema? ¿Sí? Ahí, luego entramos, si quieres, en el debate. Como decía, salen del control local, se relacionan directamente con el ministerio y hay una serie de condiciones o de espacios que se les permiten a las free schools a diferencia de las escuelas públicas tradicionales. Por ejemplo, les permiten a este tipo de escuelas prohibir que el profesorado se unionice, se sindicalice. ¿Sí? La segunda es que hay cambios en la propia naturaleza del profesorado y por lo tanto se les permite contratar a profesores no cualificados. Como es responsabilidad de cada uno, pues que cada uno decida quién es el mejor profesor. Yo no voy a decir que porque tú has estado en la universidad A, B o C, tú enseñas mejor que una persona que tiene experiencia en un campo. Eso es para el director del colegio que lo decida a partir de ahora. Comienzan a crearse una serie de economías de mercado dentro de esto. Y es que tener una de estas escuelas no beneficia a nadie, pero tener 20 empieza a generar algún tipo de beneficio. Y a partir de aquí nos damos cuenta cómo efectivamente esto llega al sector privado con la mentalidad que tenemos. A día de hoy, estas son los 15 principales grupos
de academies, de charter schools en el Reino Unido. El más grande controla 67 escuelas. Cuidado, que toda la crítica que se le hace al sector público, en este caso, de ser un mamut, de ser muy grande, de ser inoperante, de no poder controlar porque es lento, comienza a obtener unas dimensiones tan grandes que hacen que mucho del funcionamiento de este tipo de academies sea igualmente problemático. ¿Cómo se controlan a 67 escuelas de manera eficiente? Cuando miramos detrás, y esto es lo que hablábamos antes de quién está detrás de las academies, de esas 67 escuelas, comenzamos a generar mapas en los cuales ya es difícil situar a cada uno de los actores. Olvidaros, no quiero que leáis dónde está cada uno. Lo interesante a partir de ahora es entender que el Estado heterárquico tiene esta forma. Y esto tiene muchos problemas, porque cuando una escuela falla, ¿a quién voy yo a pedirle responsabilidad? ¿A quién? ¿Al que pone el dinero, al que pone el currículum, al que pone el tal, al que limpia la escuela, al que... Cada uno viene de un sitio distinto. ¿Sí? Pero de nuevo, cuando analizamos política, a día de hoy, este es el nuevo campo, este es el nuevo terreno. No es tan fácil como pública-privada. ¿Sí? No es tan fácil como privatizar y punto. Es que aquí entramos en un terreno bastante más complejo. Esto genera problemas de equidad muy fuertes. Y termino con este punto de la Academy y pasamos a lo siguiente, porque si no, no nos va a dar tiempo a ver los 3 ejemplos. La financiación media de cada una de las escuelas públicas en el Reino Unido está por encima de los 4.000 pounds, libras. Está por encima de las 4.000 libras. La media de cada una de las free schools, de las academies que tenemos a día de hoy, casi roza las 8.000, casi duplica esto. Esto es difícil porque, claro, hay que entrar en los presupuestos generales del Estado, los presupuestos generales del Ministerio para entenderlo. Esto no se publica ahí, y muchas veces es difícil hasta encontrar los datos. Lo que es todavía peor es que estamos hablando de medias. Para llegar a la media de los 8.000, hay personas que están por encima y centros que están por debajo. Y los centros que están por encima, en algunos casos, están el doble por encima de las 8.000 libras. En concreto, por ejemplo, una escuela particular, y aquí estamos con el análisis de biblioteca, de cada una de las escuelas cuánto cobra. Esto es un trabajo complicado y que entiendo que hay que tener tiempo para hacer, para poder denunciarlo posteriormente. La empresa que gestiona Pimlico Primary School pertenece a uno de los lores ingleses que trabaja en la Cámara de los Lores, que a la vez tiene la empresa propia y que recibe del gobierno el doble de los 8.000 de media que tenemos cada uno. Cuidado, que los ingleses, con la flema inglesa, el té, la reina y toda una herencia colonialista muy grande, también son corruptos, por mucho que no quieran pensar o hacer ver que no. En el año 2010 se plantea por primera vez en el Reino Unido una pregunta, y es: ¿pueden este tipo de escuelas con financiamiento público obtener beneficio económico? Lo plantea un think tank neoliberal. Y la primera respuesta del gobierno es que no. En el año 2013 el gobierno nos dice que no. Lo que el gobierno no nos dice es que desde el año 2011 ya habían permitido que un centro funcionara de esta manera. Pregunta dentro de todo esto. En la red tan compleja que habíamos visto anteriormente, por supuesto, una de las cuestiones más difíciles es seguir cada una de las acciones y decisiones del gobierno. Por lo tanto, permitimos que el gobierno nos engañe. Y no hay manera, de alguna manera, de policear al policía, de vigilar al vigilante, que es uno de los grandes retos que tenemos con el problema de la heterarquía en educación. Me salto un poco todo esto de las academies porque si alguien quiere luego podemos verlo después. El segundo caso que hablábamos era el de gobernar al lado de redes. ¿Sí? Esto, el gobierno tiene su política pública y al lado surge un actor que empieza a generar o a plantear lo mismo de manera paralela. Déjame que te dé un ejemplo. La formación de profesores. La formación de profesores en Europa a día de hoy, o por ahora, o hasta ahora, ha estado fundamentalmente centrada en el espacio público.
La universidad, principalmente, ha formado a los maestros en las últimas 2 o 3 décadas. Hace no mucho, hace unos 5 o 10 años, comentábamos con David también, surge una nueva organización filantrópica, Teach for All. ¿Os suena? Teach for All. Teach for America surge en un principio, Teach First surge en el Reino Unido a continuación y generan una red de formación del profesorado alternativa. Lo que ellos plantean en definitiva es un modelo alternativo de formación del profesorado, que está basado en la escuela, formación en la escuela. A los chicos y a las chicas les dan 6 semanas de formación de profesorado en verano y en septiembre los mandan a la escuela. Y ahí que se formen con los que saben, con los técnicos, con los que, porque en definitiva no son maestros ni maestros, son técnicos. Y ahí es donde ellos van a aprender todo lo que necesitan sobre qué es educar y cómo se educa. El que tenga luego mayor interés, pues entramos en el modelo con algo más claro. ¿Por qué está Teach for All ahí? Bueno, Teach for All está ahí por el apoyo y la ayuda de una serie de actores, y de nuevo volvemos a una de nuestras redes tradicionales, heterárquicas, de actores tanto públicos como privados. Ahí tenemos desde grandes supermercados hasta grandes compañías de telecomunicaciones, hasta los propios ayuntamientos locales de cada uno de los municipios ingleses y en el resto de Europa, en el resto del mundo, porque están en todo el mundo. La red es complicada, ¿sí? Y cabría plantearse cuál es el beneficio que espera obtener el capital privado en la formación de profesores. Porque una cosa es tener muchas escuelas, pero formar profesores no da para tanto, ¿no? ¿Sí? Claro, por un lado hay que entender que el gobierno paga casi el 50% más a todas las instituciones que desarrollan Teach First por contra del mecanismo nacional de formación del profesorado. Por lo tanto, si tú eres una universidad, perdóname, pero yo, rector de la universidad, es que si acojo este modelo, pues tengo el doble. Pero si yo soy una empresa privada, con lo que nos encontramos son con lógicas bastante complejas aquí. Este es un ejemplo que viene de Alemania. Otros que hasta lo de la Volkswagen pensábamos que no eran corruptos. Pero ahora con lo de la Volkswagen sabemos que también son corruptos. En Alemania, Teach First tiene un programa que se llama, que luego lo han cogido los ingleses también, se llama Teach First, Join Later. Enseña primero, trabaja después. Como si enseñar no fuera a trabajar. ¿Vale? Y efectivamente, la lógica que ellos tienen es esta. Enseñar no es trabajar. Lo que la directora de McKinsey, la consultora internacional, o la directora de Lufthansa, la compañía de aviones aérea, nos dicen es que precisamente son los maestros y las maestras el modelo de profesional que ellos requieren en su empresa. Porque un maestro y una maestra ha trabajado en espacios complejos, ha solucionado problemas, se ha relacionado con audiencias de múltiple carácter. Por lo tanto, el maestro y la maestra son los que han tenido una serie de formación, de experiencias, de conocimientos, de capital simbólico, que tanto a la Lufthansa como a la McKinsey como a todos los demás les interesa. Y ojo, estos son miles y millones de dólares que yo me salvo en pagar procesos de formación de los trabajadores en el puesto o posteriormente a la contratación. Lo que hacen es, ellos financian el programa, los alumnos vienen, aplican al programa y cada alumno tiene que pasar un doble proceso de selección. Uno con la universidad, como tradicionalmente, para ser aceptado dentro del programa, y otro con la empresa privada, en concreto. Y si el alumno, potencial maestro, pasa los dos, entra al programa. Entra al programa con la promesa de que cuando termine el programa, si no quiere quedarse en educación, puede obtener el contrato, puede hacer valer el contrato que se le ha ofertado desde la empresa privada. ¿Sí? Más o menos. Suena un poco extraño, pero es como funciona en realidad. Teach for All está aquí. Y Teach for All opera en Latinoamérica de manera bastante feroz. En algunos países está empezando, en otros países ya se ha consolidado algo más, y no sé si lo habréis escuchado o tenéis contacto con este tipo de problemas. El único caso que me llama la atención es Brasil, porque en Brasil empieza Ensino Brasil, pero desaparece.
Y uno de los problemas que hemos intentado investigar durante estos últimos años es por qué desaparece en Brasil, pero nadie quiere hablar con nosotros. Nadie quiere hablar con nosotros. Entonces no sabemos por qué desaparece en Brasil. No voy a hablar del performance space, pero luego lo tratamos. El último caso de las redes es la configuración en la cual el gobierno o el Estado, sobre todo el Estado, no existe. Esto está más claro, bueno, en países en vías de desarrollo o en países que de alguna manera han decidido a partir de ahora extender la provisión de servicios públicos. El Estado no existe y a falta de recursos privados, públicos, la única manera de desarrollar el Estado es pidiendo ayuda a aquel que tiene dinero e ideas para venir y hacerlo. El ejemplo más claro que tengo de esto es un trabajo de investigación que hemos estado haciendo últimamente en Uganda. En Uganda, intentando seguir tanto los EFA Goals, los Education for All Goals de 2015, como los Millennium Development Goals, el gobierno ugandés se plantea universalizar la educación primaria, que parece que tiene éxito y la consigue en un principio, y universalizar la educación secundaria. Ahora, el problema fundamental es que el gobierno ugandés no tiene dinero, no tiene infraestructura, no tiene escuelas, no tiene maestros para desarrollar esto. Y lo que comienza a hacer es un proceso de búsqueda de partners, de compañeros y de compañeras en esta challenge, o bueno, como lo digamos. Claro, ahí tenemos las palabras del presidente ugandés, que dice efectivamente esto: pido por favor a la provisión privada que se una a los objetivos de desarrollo nacionales y que participe en el proceso de construcción de la Uganda moderna, como él la llama, de la modernización de Uganda. Y los primeros que salen a la palestra, como cabe esperar, pues son el Banco Mundial y su hija pequeña, la IFC. Y lo que le traen al gobierno ugandés es un sistema de Public-Private Partnership, parcería público-privada, y fuerzan al gobierno ugandés a desarrollar este tipo de modelo. Respuesta: pues que el gobierno ugandés comienza a configurarse a su vez como red, como heterarquía. Y empiezan a surgir grandes grupos, tanto filantrópicos como privados, que se suman y que empiezan a ver este espacio de parcería público-privada en Uganda como una alternativa rentable. Por un lado tenemos a un grupo filantrópico inglés, que ya empieza a desarrollar un conjunto de escuelas que está por encima de las 30 escuelas. Estos son los ingleses llevando a cabo 30 escuelas, trayendo toda la filosofía de las academies, de las charter schools, dentro de Uganda, y así viaja la política dentro del propio sistema. El segundo caso, lo vimos antes. Ahí se me pasó algo. El segundo caso lo vimos antes y es Bridge. Y Bridge International Academy, que funcionaba en Kenia, comienza a desarrollar escuelas dentro de Uganda. Y el último, porque si me faltaban, modelo político, que me lo da el Banco Mundial, financiación, que me la da el IFC, para poner esto en movimiento. Me faltaba provisión, que me lo dan los grupos filantrópicos de las empresas internacionales. El tercero es currículum, contenido. Porque claro, enseñar en las escuelas secundarias. Y lo que hace el gobierno ugandés, con ayuda y recomendación del banco, es contratar a Cambridge Education, que es la que falta ahí, ¿vale? Cambridge Education es una empresa inglesa que ha escrito el currículum completo de secundaria de Uganda, lo cual ha sido pasado luego al Parlamento y aprobado por el Parlamento ugandés, y que ha escrito el currículum de forma tan detallada que hasta los exámenes han sido escritos. ¿Sí? Si entráis en la página web del programa, que se llama Curase, podéis ver los ejemplos de los contenidos curriculares que ha escrito, por si alguien tiene interés de saber qué piensan los ingleses que tienen que aprender los ugandeses, pues ahí lo tenéis, de los currículums de ciencia, los currículums de matemáticas, los currículums de lengua, los exámenes que tienen que cubrirse, y a partir de ahora entra en un proceso de evaluación con el gobierno ugandés de 15 años para desarrollar todo esto. Por último, que me he dejado la mitad en el camino conforme iba hablando.
Yo no tengo... ¿5? Uy, entonces puedo volver para atrás. Yo no tengo conclusiones. Lo siento mucho. De hecho, creo que escuché ya 500 ideas a lo largo de estos 2 días, más de 500. Creo que vosotros tenéis el conocimiento suficiente como para coger todo esto, procesarlo y a partir de ahí sacar ideas. Yo lo único que quiero es hacer una especie de consideración general. Esto que estamos viendo son procesos de lo que nosotros llamamos neoliberalismo, y vuelvo al punto fundamental primero, neoliberalismo con N mayúscula, estructura, y neoliberalismo con N minúscula. Porque la pregunta dentro de todo esto no es solo quién financia, quién gestiona, quién evalúa, sino a su vez qué tipo de profesor hace falta para llevar esto a cabo. ¿Qué tipo de alumno se configura como producto de todo esto? ¿Qué tipo de acción de la familia se plantea dentro de todo esto? ¿Cuál es el rol del gobierno en términos de equidad social, de financiamiento, de igualdad en todo esto? Esto en definitiva es lo que nosotros llamamos haciendo neoliberalismo. Y es salir un poco del planteamiento demagógico, el neoliberalismo es algo malo, que ya casi que sabemos todos desde hace tiempo, y empezar a entender cómo ocurre en el siglo XXI, que también es de una manera bastante distinta a como ocurría hace algunos años. Por otro lado, lo que nos encontramos son con nuevas formas de gobernanza y lo que nosotros en concreto llamamos la gobernanza filantrópica. Y esto es muy importante, porque a esta gente no la ha elegido nadie. A Gates no lo ha elegido nadie. Pero Bill Gates, a día de hoy, como su compañero y amigo Mike Petrelli, el presidente de la Thomas Foreign Foundation, dice: el planteamiento, la agenda política de Bill Gates no sería unfair, ¿cómo se dice unfair? Injusto decir que la agenda política de Bill Gates se debe convertir en la agenda política del país. Porque Bill Gates tiene más dinero puesto en educación con su fundación que muchos de los estados de Estados Unidos en la promoción del modelo de charter schools. Entonces, si Bill Gates tiene este compromiso tan grande con el país, ¿por qué no se lo dejamos a él? Claro, el problema fundamental es que nadie eligió a Bill Gates. Bill Gates tenía el dinero y decide que lo aplica a todo esto. Si nosotros elegimos a alguien en las elecciones, se va Obama, se va el gobernador, pero no se va Bill Gates. Bill Gates se queda. Y el nuevo que viene tiene que hablar con Bill Gates, necesariamente. El nuevo que viene en el Reino Unido tiene que hablar con esa cadena de 15 proveedores que tiene por encima de 300, 400 o 500 escuelas en el Reino Unido. Porque cuando una de estas empresas cierra, como nos contaba Luis antes, y ocurrió a principios de este año en el Reino Unido, el gobierno se encuentra de la noche a la mañana, en febrero, con 10 escuelas, en su completo, con algo más de 4, 5, 6 mil niños sin colegio para el día siguiente. Por lo tanto, el gobierno que venga tiene que hablar con esta gente. O yo como padre o como madre me gustaría que hablara. ¿Sí? En este caso. Por lo tanto, por un lado, un cuestionamiento muy grande a partir de ahora en qué se convierten o cómo entendemos los procesos de elección democrática de representantes. Vuelta al punto anterior. Si el Estado ya no es el gobierno, no está totalmente cooptado por el gobierno, sino por otros agentes, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que solo elegimos a los actores gubernamentales, pero no al resto de agentes que están en esa gran red que hemos visto a partir de ahora y que configuran el Estado. ¿Sí? Lo que tenemos, en definitiva, es una manera distinta de movilidad de políticas. Esto no es aquello de que un país se va al otro, a ver qué es lo que hace, como nos planteaba la ministra de Costa Rica ayer, ¿no? Queremos hablar con expertos de otros sitios para ver cómo lo hacen bien o lo hacen mal. La política no se mueve así ya. La política se mueve dentro de esas redes, como hemos visto a partir de ahora. ¿Sí? Aprendemos, sí, pero con los que nos sentamos a decidir son de otra manera.
Son compañeros que trabajaban conmigo en el gobierno y que ahora están en el otro lado. Son empresas que vienen de fuera con el capital que a mí me hace falta para desarrollar todo esto. Y pensaba un poco en el ministro de Educación de El Salvador, cuando nos hacía esa lectura tan negativa, y era fácil de plantear, ¿y cómo va a desarrollar este hombre algo aquí, no? O sea, ¿cómo? Que ojalá no tenga que ser siguiendo este tipo de planteamiento. Y por último, lo que tenemos son nuevos espacios donde se hace la política. Y aquí tenemos que romper de alguna manera, creo que Hugo lo decía el primer día y me parecía fundamental, y para mí es la conclusión de lo que yo intentaba decir hoy. Tenemos que desarrollar una sensibilidad distinta con respecto al análisis, a la evaluación y al planteamiento de política educativa. El Estado-Nación no funciona para esto. El Estado-Nación se escapa al movimiento de ideas, de personas y de capital. ¿Cuáles son las nuevas unidades? ¿A dónde nos llevan esas redes? Que de alguna manera envían currículum desde Estados Unidos hasta 4 o 5 países distintos, tanto en Asia como en África. ¿Qué implicaciones tienen para nuestra acción sindical? Y aquí entiendo que la internacional tiene un papel clave. Pero también tiene un papel clave en nosotros y nosotras. ¿Cómo podemos plantearnos a partir de ahora nuestra acción sindical, tanto en la aula, porque ya no sabemos de dónde nos viene el currículum, ¿vale?, como fuera de nuestra aula, porque tampoco sabemos de dónde viene el dinero que financia nuestro puesto de trabajo. Necesitamos nuevo conocimiento y, amigos y amigas, yo termino aquí porque a partir de ahora me parece que va a ser difícil que yo pueda generarlo. De los últimos 4 proyectos de investigación que hemos puesto, hemos obtenido 4 rotundos noes de distintas fuentes de financiación. Al gobierno británico no le interesa, porque vamos a hacerle cosquillas y no tienen otras preocupaciones a día de hoy. A la Unión Europea tampoco le interesa, porque con esto, según ellos, no desarrollamos un sistema de, ¿cómo nos dicen ellos? Un sistema de principios de acción que pueden trasladarse en medidas eficientes para la mejora de los sistemas educativos. Analizando esto, yo no puedo decirle a nadie qué hacer. Lo único que puedo es darle a alguien las herramientas para que cada uno piense lo que tiene que hacer. Por lo tanto, la Unión Europea, como nosotros no podemos trasladar esto entre numeritos y una receta que a partir de ahí cada ministro, ministra, alcalde o alcaldesa pueda desarrollar, por lo tanto, la Unión Europea nos saca de lo financiable. El último proyecto se lo planteamos a la Spencer Foundation en Estados Unidos, que como parece que nuestro proyecto tocaba de cerca a la Clinton Global Initiative, que es uno de los espacios, no hemos hablado hoy, pero uno de los espacios donde se forjan este tipo de contratos. De hecho, la primera Academy, la primera Charter School inglesa, se negocia en Estados Unidos, en la Clinton Global Initiative, y nosotros intentamos ir una vez, pero nos pidieron $20.000 para entrar, y yo tengo que comer con algo, así que le dije a Clinton que se reuniera él solo. Pero la Spencer Foundation nos dijo que no, porque si con nuestra investigación íbamos a tocar a Clinton, ya para eso no nos daba dinero. Así que yo no sé a quién decirle que nada a partir de ahora. A partir de ahora, casi que hasta aquí hemos llegado, porque el conocimiento lo tenemos que generar en otros espacios. No es un planteamiento negativo, pero ya las ideas no me dan para más para intentar venderle a alguien que esto interesa. Así que espero que de verdad que os haya sido interesante a vosotros y a vosotras.